Mi padre en ese entonces manejaba un grupo, lo que llamamos en Medellín de milicias urbanas, no sé cómo se dice aquí, pero es de vandalismo, ¿cierto? Y recuerdo que siendo yo un niño, en Medellín hay algo que se llaman caletas, que es el lugar donde esconden o la plata o las armas, toda esta clase de cosas. Wow. Y siendo yo un niño, pues crecí fue en ese ambiente, en ese ámbito, recuerdo que no jugaba con carritos, sino que sacaba las armas, las limpiaba escondidas, Wow. jugaba con ellas. Casi 12 años, salgo de mi casa, 11, 12 años, comienzo en el vandalismo, en las drogas, en el sicariato. Wow. Me envuelvo en esa vida, me voy perdiendo en ese círculo. Es más, a mis 12, 13 años ya estaba liderando un grupo armado Dios mío. y ya me tenían mi sobrenombre. Conozco a alguien que le decíamos el turco, que no hay problema en decirlo porque es un hombre que ya, ¿cierto? Fue capturado, todo el cuento, exportado de Turquía y trabajo con él. Entonces, una de las cosas con él es que me pone a prueba y me dice, bueno, usted puede ser mi mano derecha porque usted tiene autoridad y toda la cuestión. Tremendo. Y me toma y una de las cosas que se hacía con este hombre es que había que hacer lo que llamamos cantar las personas, hacer hablar la gente, torturándola, ¿cierto? Wow. Que hablaran Sí. dónde estaban el dinero, las caletas, todo el cuento, que nos enfiestábamos 8, 15, 10 días derechos. En ese entonces, Pablo Escobar había muerto unos años atrás ya y estaban peleándose en las caletas. Entonces fue un problema con eso, fue terrible. Y empiezo como en ese proceso. Yo recuerdo que de mis 12 años, hermano, ya era una persona como quien dice, le temían a uno. Viene el turquito, viene el Gomer. Yo recuerdo que yo terminaba las fiestas y yo tenía un jacuzzi muy grande, demasiado grande. Y yo me encerraba en el jacuzzi, pastor, y yo era vacío, yo lloraba solo. Wow. Tomaba un revólver y yo decía, me quiero quitar la vida. Me lo ponía en la cabeza. Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día, que la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Te deseamos bendiciones hasta que sobren y abunden en tu vida. Estamos acá, Excelencia Cristiana Televisión, un canal de televisión creado en el corazón de Dios para bendecir naciones. Estamos aquí para bendecirte. El pastor Miguel Mateo te acompaña, como siempre. Hoy no estoy solo, me acompaña un hombre de Dios que va a compartirnos sus experiencias, va a compartirnos experiencias que van a marcar tu vida y te van a ayudar en el camino del Evangelio. Pastor, bendiciones, saludos a la audiencia. Pastor, bendiciones, un placer saludarlos a todos. Mi nombre es Alexander Calvo Velázquez. Estamos en este lugar que para nosotros es una gran bendición, Pastor, permitirnos estar en este lugar y bueno, hablar un poco de lo que Dios ha hecho en nuestra vida de una manera especial. Saludo a mi familia allá en Medellín, a la iglesia Esperanza de Vida, que es la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear. Y bueno, pastor, estamos en este lugar para hablar un poco de las grandezas de nuestro Señor y lo que ha hecho en nuestras vidas ya. Amén. Wow, asombroso, pastor. Ya se me está tomando lo de pastor. Una bendición estar acá con usted, una hermosa bendición. Quiero que la gente vaya compartiendo este link, le dé like, dele me gusta, comente, porque esto va a estar poderoso. Creo que Dios nos va a bendecir de manera especial. Pastor, háblanos un poco de su infancia. ¿Cómo fue su infancia, su crianza allá en Colombia? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo nazco en una época donde es muy difícil, muy dura. Después de los 90 fue muy complicado, pastor, porque era un tiempo donde predomina el vandalismo, Wow. predomina las drogas, el sicariato, donde los niños solo piensan en esto, en crecer como el que tiene autoridad, el que tiene rango, el que tiene poder. Wow. Y se miraba por ese lado las drogas, del alcoholismo, del sicariato, y los jóvenes no pensaban sino en eso. Bueno, pues nazco y digámoslo por la voluntad de nuestro padre, pues, Sí. pues no conozco a mi madre, mi padre me separa de mi madre. Conoce otra mujer, me pone lo que llamamos una madrastra, ¿cierto? Wow. Y comienzo a crecer en un estado un poco complicado porque es un momento donde la gente, hay mucha violencia, mucha guerra, Wow. hay mucha pelea por posición de territorio como tal. Mi padre en ese entonces manejaba un grupo, lo que llamamos en Medellín de milicias urbanas, no sé
cómo se dice aquí, pero es de vandalismo, ¿cierto? Ok, Que una banda. Una banda, un grupo Ok. armado. Y recuerdo que siendo yo un niño, en Medellín hay algo que se llaman caletas, que es el lugar donde esconden o la plata o las armas, toda esta clase de cosas. Wow. Y siendo yo un niño, pues crecí fue en ese ambiente, en ese ámbito, sacando, recuerdo que no jugaba con carritos, sino que sacaba las armas, las limpiaba a escondidas, Wow. jugaba con ellas. Antes Dios me guardó de posiblemente un disparo, se activar una granada, algo. Dios mío. Y crezco en esa vida. Y bueno, el maltrato de padre, ¿cierto? El maltrato un poco de madrastra, era muy difícil porque fue una infancia muy dura. Sí. No haber mamá en el hogar es algo complicado. Wow, tremendo. Entonces crezco con esto y es muy interesante porque en ese proceso yo recuerdo que mi madre, perdón, mi madrastra peleaba con mi padre. Wow. Y el desquite de mi madrastra era que nos tiraba la ropa a la calle a nosotros en ese proceso. Entonces crezco en una infancia un poco complicada, dura, y lo lindo de todo esto es que en ese proceso yo pienso que Dios siempre tiene un propósito para alguien. Amén. Y de alguna manera pues crezco en esa infancia, termino a mis casi 12 años, salgo de mi casa 11, 12 años, comienzo en el vandalismo, en las drogas, en el sicariato. Wow. Me envuelvo en esa vida, me voy perdiendo en ese círculo. Dios mío. Comienzo, sí, claro, ¿no? Esa vida da dinero, Sí. da posiblemente autoridad, se maneja mucho la fiesta, las drogas, toda esta clase de cosas. Y me pierdo en esa vida desde mis 12 años. Es más, a mis 12, 13 años ya estaba liderando un grupo armado Dios mío. y ya me tenían mi sobrenombre. Usted como tenía tal. una banda, pastor. Un grupo armado. Sí, aquí le decimos banda en dominicano, una banda. Una banda. Wow, tremendo. Pastor, ¿por qué sale de la casa a los 12 años? ¿Cuál es el motivo, la detonante por la cual usted sale de su casa a los 12 años? Bueno, el detonante es que de por sí crecí con un odio con mi padre, porque mi padre no es que me haya dado una vida muy buena, ¿cierto? El maltrato. Recuerdo que a mis 7, 8 años aproximadamente, mi padre casi me mata por una rabia, era muy, no sé cómo, bueno... Iracundo. Iracundo, sí, Exacto, muy iracundo. Sí. Y él me toma y por una simple tontería, como decimos, casi me ahorca, me mata. No, fue algo que me marcó. A los 6 años. A los 6 años. Wow. A mis 12 años, recuerdo que me cansé como de esa cuestión, de esa vida, y ya uno se creía muy grande a esa edad, ya se creía uno un hombre aparentemente. A los 12 años. A los 12 años. Y me rodeé de malas amistades, porque las malas amistades uno dice que no, pero influyen mucho. Y me rodeé de malas amistades, algunos me decían, no, usted no tiene por qué vivir eso, mire, ¿qué tal? Wow. Usted es esto, usted es lo uno, usted puede. Y recuerdo que me agredo a golpes con mi padre, aproximadamente a esa edad, me agredo con él. Y yo dije, no, hasta aquí, salgo de mi casa. Gloria a Dios. Y comencé a relacionarme mal, con malas cosas. Y ahí comienzo una historia que de mis 12 a mis 18, casi 19 años, fue una vida muy perdida de toda esa clase de cosas, pastor. Y ese fue como el detonante. Yo creo que en la infancia algunos padres no saben que lo que hacen en los niños desde su infancia los marca para toda la vida. Tremendo. Pastor. Y crecí con ese odio, era un odio tremendo, pastor. Wow, pastor, entonces... lo que usted me cuenta, a sus 6 años ya estaba, sus juguetes eran las pistolas, las granadas, las armas de fuego, de todo tipo, porque estamos hablando de armas de todo tipo. Amén. Entonces, usted ya entra a lo que es el vandalismo o entra a ese tipo de vida por completo, porque esa fue la imagen que usted tuvo con su padre, que también estaba en eso. Entonces, pastor, ¿cómo usted se desarrolla ya después que sale, tiene su grupo armado? ¿Cómo se desarrolla su vida de su adolescencia, que no fue normal? Realmente, porque no fue como un niño que fue a la escuela, que tuvo amiguitos, sino que fue una vida de... ¿Qué era lo que ustedes hacían en esa banda? ¿Asaltaban? ¿De qué se trataba eso? Bueno, comienzo, recuerdo que lo primero fue que en las bandas de Medellín te prueban. Wow. Te prueban, te dicen, bueno, tienes que matar a Julanito. Y si lo haces bien, entonces... entras. Mío.
dependiendo como tú hagas lo que llamamos allá la vuelta, si hay que hacer una vuelta, Sí, es hacer algo malo, lógico. sí, Y me dice, si dependiendo de lo que tú hagas o el nivel de lo que vayas a hacer, entonces entrarías pisando duro, como decimos, entrando. sí, Y bueno, por razones, me ponen a alguien que es importante, sin decir nombres, sí. y me dicen, bueno, si tú haces esto bien, entonces estás capacitado para liderar ciertas personas. Yo digo, ok, vamos, yo le entro, pues recuerdo que el primer día fue con mucho temor, porque ¿cierto? Sí, Pero el diablo, hermano, es tremendo, hermano. Dios mío. Yo pienso que lo que me impulsó a eso fue todo lo que había acumulado en mi corazón desde la infancia, Wow. el resentimiento, el no tener una madre, muchas veces pensaba no quiero vivir, no tenía temor a la muerte, era una cosa terrible. Y eso yo creo que eso me impulsó también a tomar decisiones. Bueno, entro, me ponen a prueba, hago lo que tenía que hacer, lo hago, como decimos allá en Medellín, impecable, no quedó nada, Sí, rastro ni lo uno. Y me dicen, bueno, entonces está liderado. Entonces a mis 12 años me entregan un grupo, me decían el gomelo porque yo era de cabello largo wow. y todo el cuento. E inclusive, bueno, de pronto dejaré una foto de cómo pero comienzo en esa vida y empiezo a liderar un grupo armado de varias personas, bastantes personas. Wow. Y entonces en ese proceso se desata una batalla, una guerra entre lo que llamamos grupos armados Sí, y hay algo llamado que se llaman fronteras. Se ponen fronteras invisibles en sí. Medellín. Fronteras invisibles es que no puede pasar ni de este grupo para allá ni de allá para acá, Wow. porque entonces se vuelve una guerra. Y cuando se forma esa guerra era un problema y todo era por tomar dominio de los territorios, Dios ¿cierto? mío. Porque lógico la droga maneja en los lugares Sí. para vender el vicio, todo eso, las plazas. Entonces se comenzó ese proceso y comencé como a coger poder, ¿cierto? Desde Aranjuez, Campo Valdés, Bello y así sucesivamente, lugares. Y comencé a tener autoridad, entonces comenzó a verse el dinero. Conozco a alguien que le decíamos el turco, que no hay problema en decirlo porque es un hombre que ya, ¿cierto? Fue capturado, todo el cuento, exportado de Turquía y trabajo con él. Wow. Entonces, una de las cosas con él es que me pone a prueba y me dice, bueno, usted puede ser mi mano derecha porque usted tiene autoridad y toda la cuestión. Tremendo. Y me toma y una de las cosas que se hacía con este hombre es que había que hacer lo que llamamos cantar las personas, hacer hablar la gente, Oh. torturándola, ¿cierto? Pero Wow. que hablaran, Sí, dónde estaban el dinero, las caletas, todo el cuento. En ese entonces, Pablo Escobar había muerto unos años atrás, ya aproximadamente 6, 7 años atrás, y estaban peleándose en las caletas. Entonces un problema con eso, wow. fue terrible. Y empiezo como en ese proceso. Y yo recuerdo que de mis 12 años, hermano, ya era una persona como quien dice, le temían a uno. Viene el turquito, viene el gomero, entonces la gente ya, porque esa clase de cosas generó un poco de temor o como decimos rango a las personas. Y fue terrible, pastor. Empezó un proceso de mi vida muy tremendo. Yo recuerdo que nos enfiestábamos 8, 15, 10 días derechos, solo Dios. trago, vicio. Era una cosa impresionante. Wow. Pero interesante, pastor, es que te cuento que en medio de ese proceso, yo recuerdo que yo terminaba las fiestas y yo tenía un jacuzzi muy grande, demasiado grande. Y yo me encerraba en el jacuzzi, pastor, y yo era vacío, yo lloraba solo. Wow. Tomaba un revólver y yo decía, me quiero quitar la vida. Me lo Sí. ponía en la cabeza. Y bueno, no sé, yo creo que nunca tuve valor, porque a pesar de que fui tan tremendo o tan malo, como decimos, no tuve valor para hacer una Dios cosa mío. de esas. Y yo con ganas de quitarme la vida y no podía, hermano. Yo creo que Wow. Dios siempre tiene un propósito Gloria a y por algo Dios. es que no sucedió cosas como esas, pastor. Wow, asombroso. Escuchar historias como esa parecen como de película, Amén. sacada de una película, ¿verdad? Aleluya. Pero son realidades que se viven y escuchar eso produce fe quizá en las madres, familiares que tienen personas viviendo quizá en ese mundo en este momento y saber que Dios puede hacerlo y que puede salvar y que puede Amén. dar una oportunidad a personas que están en ese mundo es asombroso. Pastor, ¿cómo transcurre su vida ya siendo ya el turquito, el gomero, ya es una persona que tiene rango en la calle, es conocido? Entonces yo sé que Satanás, acá decimos que
le da aire a la gente, le da grandeza, ¿verdad? Le pone una sábana, como decimos aquí en Dominicana, te pone una sábana y después te la quita. Satanás te arropa y después cuando el día que tú menos esperas, entonces él te quita la sábana, él te deja al desnudo, él te da poder, te sientes invencible, dueño del mundo, y de repente te quitó el diablo la sábana, decimos aquí en Dominicana. Entonces, ¿cuándo se dio ese punto en usted de que ya usted lo tenía todo, se sentía triste realmente, ese vacío existencial por tenerlo todo y sentir que no tiene nada? ¿Cómo se da esa parte donde ya usted siente que pasó eso que yo le dije, que el diablo le quita la sábana o que se siente desprotegido? ¿Cómo se da eso? Bueno, pastor, es muy interesante porque como he predicado en la iglesia muchas veces y Dios no solo te cambia de nombre, Él te cambia no solo de nombre, sino de identidad. Wow. Y yo he hablado mucho de eso porque en mi vida Dios no solo cambió mi nombre, yo aborrecía mi nombre, mi apellido, porque yo decía, aborrezco dónde nací, quién soy, Wow. y era una cosa terrible, pero Dios cambia mi nombre y le da sentido a mi vida de una manera especial. Después del 2005, 2000 y algo aproximadamente, el gobierno se cansa del vandalismo, Wow. ¿cierto? Entra a gobernar el presidente Álvaro Uribe. Oh. Y Álvaro Uribe no quería las milicias ni la guerrilla. Entonces se crea un grupo paramilitares, es un grupo llamado Bloque Metro, que formó la misma ley con un grupo diferente para poder saquear esta gente y entrarse en los barrios. Y se formó una guerra impresionante en los barrios, porque entraban y comenzaron los letreros en las paredes, en todas partes, en las casas, diciendo o se desmovilizan o desertan o los matamos. Y sabemos dónde están. Entonces hicieron un operativo impresionante porque sabían dónde estaban las cabezas, todo. Entonces formó una guerra impresionante. Mi familia llevaba, porque ya no, llevaba una maldición generacional de vandalismo. Todos, mis hermanos, mi abuela pagó casa por cárcel. Mi abuela era las que, bueno, si este no, pum, ahí era tremenda a pesar de su edad también. Lleve lo suyo, como decimos allá. Y bueno, mi familia fue en esa parte muy pervertida, muy tremenda. Mis hermanos lideraban grupos en otras partes, también estaban en otras milicias urbanas. Entonces se formó una guerra en esa parte porque ninguno quería entregar, porque sí, de alguna manera las armas, era lo que llamaban, entregaba las armas y te desmovilizabas y entonces quedabas libre, ¿no? Quedabas sin antecedentes, podías estar libre y te ayudaban con estudio o económicamente. Pero nadie quería eso, pastor. ¿Quién va a entregar el poder? Porque sí, nadie lo iba a hacer. Y entra el Bloque Metro, lo que llamaban el bloque de limpieza, y entraron, y en ese proceso muchos de los que estaban a nuestro lado, amigos aparentemente, nos dieron la espalda, nos entregaron. Fue un proceso. Yo recuerdo que el día que llegaron a capturarnos, estábamos en la casa, una casa campestre muy grande, estábamos todos enfiestados y llegó la fiscalía, el CTI, la policía, toda esta gente. Y esto se formó lo que llamamos allá una guasapera. Eso fue un problema impresionante. Estaban tirando tiros y cosas. Sí, todo. Llegaron fue con toda a capturar. Recuerdo que estaba con el turco, otras personas, y a mí me tocó, mi hermano, pastor, recuerdo que yo dije, no, aquí no fue, porque yo decía, prefiero muerto que una cárcel, decía yo no quiero estar en una cárcel, prefiero estar muerto. Y recuerdo que ese día salí huyendo en mi ropa interior, salí casi desnudo, saliendo por la parte de atrás, huyendo. No lograron capturarme, tenía mis antecedentes, pero no lograron capturarme. Me vuelo a mi hermano, con el tiempo lo capturan, mi mejor amigo me da la espalda, comenzaron a buscarme por todos lados, pastor. Recuerdo que mi mejor amigo con otros que me dieron la espalda porque querían entregar, se unieron a este bloque para poder también hacer limpieza. Y comienzo a huir. Bueno, me dan un balazo, ¿cierto? Que me lo dan en esta parte, de esta coyuntura. Quedó mal y yo arranco. Ese día estaba corriendo, pastor, corriendo, me estaban persiguiendo. Yo hoy entiendo que el propósito de Dios es grande, porque la única parte que yo encontré para esconderme fue una iglesia que estaba abierta en pleno culto. Yo corro, entro y noto que ellos ni siquiera me vieron, o sea, ellos siguieron su camino persiguiendo a alguien, no sé a quién, pero no era yo. Dios mío. Y yo dentro a la iglesia, recuerdo que tenía un gabán negro
grande, iba armado. Me entro a la iglesia y ya no tenía municiones porque el revólver se quedó sin nada. Dentro, a la parte delante estaba herido y me siento en la parte delante escondido. Pues, la tensión era fuerte, Sí. Estaba sentado y predicaba ese día. Era un culto de jóvenes, un sábado, no se me olvida, eran las Wow. 8:30 de la noche. Y el pastor Alberto, cuando se para a predicar, dice, bueno, aquí hay alguien que necesita del Señor. Y me llama a mí, pase aquí adelante, joven, que hoy el Señor le va a mostrar quién es real. Wow. Y cuando paso al frente, él me dice, entrégueme el arma que usted tiene empretinada, Dios entréguemela. Y fue un choque, yo dije, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo sabe? ¿Quién le dijo? Wow. Pero en el momento empecé a temblar, saqué el arma, se la entregué. Él comienza a ministrar, comienza a orar por mí. Recuerdo que caí endemoniado, pastor, una cosa impresionante. Cuando despierto no recuerdo nada, me muestran un video de cómo había caído y me levanto y comienza, hermano, desde ese día comienza Dios a hacer algo en mi vida, una cosa impresionante. Todo surge al hecho de que Dios permite de que todo se voltee para poder darle un cambio a uno en la vida. Sí. Y todo se volteó, pastor, lo perdí todo, quedé sin nada, me estaban persiguiendo para matarme. Recuerdo que ese día hablo con él y el pastor Alberto me cuenta su testimonio y me dice, yo fui un sicario y Dios me ha cambiado y Dios me puso a tu lado para hacer algo diferente. Yo creo que Dios sabe quién poner en el momento correcto y en el momento indicado. Así es. Y lo pone a él y comienza este hombre a mentorear mi vida. El pastor Andrés Noza, que eso es en la iglesia Huelellana, si alguna la han escuchado, me dice, joven, te quiero ayudar. Wow. Y me dice, te voy a esconder en la iglesia. Dios mío. Y me escondió en la iglesia 1 año y medio, pastor. Wow. Año y medio, me esconde en la iglesia y él dice, voy a darlo todo por ti, pero espero ver que te levantes. Y empecé en la iglesia, hermano, escondido. Él me llevaba todo, me daba la comida, me cuidaba. Fue un hombre que en mi vida me ayudó demasiado. Las hermanas, hermano, me cuidaban. Dios hace algo interesante, porque yo creo que Dios me hizo prisionero de Él para hacerme libre del diablo. Gloria a Dios. Y yo recuerdo que aunque estaba encerrado, Dios vino y me dio libertad. Yo tenía libertad, pero era esclavo, y Dios me encierra en Él para hacerme libre. Y eso es una gran diferencia. Y comienza mi intimidad con el Señor, pastor. Comienza una relación con Dios. Y termino con esta parte, pastor, este sentido. Yo le dije al Señor, bueno, Dios, si tú eres real, porque yo no creía en Dios. Yo decía, si Dios fuera real, ¿por qué sufro esto? Porque no tengo una mamá, porque tengo un padre que me maltrata. Y yo decía, ¿por qué tengo que sufrir esto si es así? Pensaba yo. Dios no es real, pensaba yo. Y no creía en Dios. Y un día le dije al Señor en la madrugada, Señor, si tú eres real, si tú realmente existes, yo quiero escucharte. Yo quiero realmente saber que eres real. Wow. Y el pastor Andrés Noza llegaba en las madrugadas, pastor, a orar a las 4 de la mañana siempre. Y la puerta era una reja grande, pero que tenía una doble puerta pequeña. Pero la pequeña, cuando la abrían, se escuchaba un como ruido. Ok, se escuchaba raro. Y yo sabía cuando él llegaba al culto. Y un día me postré en la mañana y dije, bueno, voy a orar. Ahora, yo me levantaba supuestamente a orar, no porque quisiera una intimidad con Dios, sino porque yo necesitaba que él me viera que realmente estaba orando para que no me echara de la iglesia. Entonces, yo ya me hacía el que oraba. Y ese día me postré a orar, aparentemente, y yo sentí que abrieron la puerta. Yo dije, ya llegó. Pero no sentía a nadie. Los pasos. Entonces yo volteé, levanté, miré y vi que la puerta estaba cerrada. Y dije, bueno, aquí está pasando algo. Y volví y me postré y me arrodillé y sentí unos pasos, pero no pasos normales, sino como cuando alguien pisa fuerte, y pisaba. Y yo dije, bueno, y me paré y miré y no había nadie. Y yo dije, Padre, yo dije, ¿qué es esto? Dije, Dios mío, y me postré. Y recuerdo que cuando ya yo vi eso, yo no quise voltearme más ni mirar. Me dio por primera vez en mi vida, me dio temor. Sentí temor, porque nunca en la vida había sentido eso. Y siento que alguien se para a mi lado, pone la mano en mi hombro. Y cuando yo siento que pone la mano en mi hombro, yo instantáneamente me desmayo. Recuerdo que desperté a la 1 de la tarde. El pastor estaba ahí conmigo esperando.
Él me dijo que qué pasaba, que qué tenía, porque estaba convulsionando en el piso. Y despierto y le cuento, pastor, es que yo tuve esta experiencia y tuve una visión. Y en la visión yo estaba predicando a mucha gente, a muchas personas, estaba adorando, cantando, porque fui al que me gustó siempre el rap, el hip hop, la música. Y yo estaba cantando ante muchas personas y estaba predicando, fue algo raro. Y el pastor me dijo, eso es Dios ya te visitó, Él va a hacer algo en tu vida. Y de ahí empieza un encuentro mío personal con Dios. Me apasioné por orar, por postrarme, por buscar su rostro, la presencia. Fue algo espectacular esa experiencia. Ahí comienza mi vida espiritual. Dios da un cambio en mi vida tremendo, pastor. Wow, pastor. Fue algo muy glorioso. Asombroso. Escuchar eso llena uno de gozo. Como Dios trata con el hombre, llega esa madrugada, usted está esperando al pastor, llega Dios, lo toca, le da lo que es una visión del futuro y también lo libera, porque aunque usted no lo sabía, la convulsión que el pastor estaba viendo era Dios liberando, porque Dios limpia, Dios santifica, libera al ser humano totalmente. Es asombroso poder escuchar eso. Pastor, ya después de ser cristiano, ¿cómo es su vida después de ser cristiano? Yo sé que hay muchas experiencias. Yo sé que uno tiene lucha porque el mundo te atrae, las tentaciones, quizá la familia lo vio. ¿Cuál fue la reacción de esa parte cuando usted ya apareció frente a la gente que era cristiano? Un año escondido, apareció después, soy cristiano, ya no soy bandolero. ¿Cómo fue eso? Eso fue una locura, pastor. Dios mío. Yo creo que yo siempre he dicho que el Dios que me ha rescatado es un Dios glorioso, que todo lo hace espectacular, perfecto. Yo recuerdo que cuando ya estoy escondido, en la limpieza que hubo, Dios eliminó a los más peligrosos que me estaban persiguiendo. Santo. Ellos los asesinan, los matan, los exterminan. Y cuando me doy de cuenta de esto por mi hermano, que comenzó una limpieza y todo el cuento, yo salgo ya tranquilo de la iglesia. Mi primera salida es voy a predicar. Y yo comienzo a salir a predicar, a hablar. Recuerdo que el primer día el pastor y yo quiero predicar, y yo sí lo vamos a hacer. Y hicieron una tarima en el barrio, Boston se llama, Sucre, Boston. Hace una tarima en el parque arriba y se reúnen más de 800 personas jóvenes. Ese día canto hip hop, pero en lo oculto el Señor me da una letra, canto esa canción y se convirtieron muchos. Y ese día la iglesia era aproximadamente 30, 50 personas. Y ese día, mi hermano, la iglesia comenzó a crecer, hermano. La gente se convirtió. Fue algo espectacular, comenzó un mover espectacular. El pastor me dice, usted tiene un ministerio muy grande, usted tiene que empezar. Y comienzo, mi hermano, a buscar del Señor. Recuerdo que una vez mi padre me dice, bueno, ¿cómo que te volviste evangélico? Porque él no era creyente, todavía era maloso. Y me dice, ¿cómo es que te volviste evangélico? Me dice, y me dice, prefiero verte como un sicario que evangélico, me decía. Dios mío. Y comenzó esa lucha, pastor, con mi familia. Dios comenzó a sanar mi sed de venganza. Fue muy duro porque de alguna manera pues no fue fácil, pastor, tener que perdonar a mi padre, a los que me hicieron tanto daño. Pero bueno, comienzo mi vida de fe, salgo y lo primero que me preocupó, pastor, fueron mis antecedentes. Porque a mí la policía no me podía capturar. Recuerdo que cuando la policía me capturaba a pedirme papeles, documentos, yo hacía la del rey David, yo me hacía loco. Yo me hacía loco, que no hablaba, me hacía el mudo. Y me decían papeles, documentos, y yo me hacía loco. Dios mío. Como que si no, me hacía el tonto, que no. Y entonces me decían, bueno, está bien, vaya. Me hacía loco, me hacía el mudo. Y bueno, una vez, pastor, recuerdo que me cansé de eso. Yo decía, Dios mío, no quiero, porque tenía orden de captura. Y recuerdo que una vez íbamos en una, aquí le dicen jipeta, una buseta, un bus. Y nos bajaron y yo dije, Dios, yo me cansé de esta vida, yo no quiero esconderme. O sea, usted era cristiano. Ya era cristiano. Era cristiano y no podía dar documento porque lo buscaban, era buscado. Tenía orden de captura. Entonces yo ese día dije, Dios, no quiero más. Y eso es un testimonio para mí glorioso, pastor, porque por algo estoy en este lugar, he viajado. Y yo dije, Señor, no quiero más, me cansé de esto, no quiero esconderme, Señor, quiero ser libre. Aleluya. Y si mi libertad, decía yo, si mi libertad es como Pablo, estar encerrado
y predicar desde una reja, yo lo haré, pero no quiero más esta vida. Y ese día recuerdo que nos filaron y yo entregué mi documento, mi cédula, lo entregué. Wow. Y es muy lindo, pastor, porque yo recuerdo que el agente de policía pasó, tomó todo, allá toman todos los papeles, iban revisando uno por uno, ¿cierto? Y bueno, lo escanean. Y yo dije, bueno, yo ya me estaba, pastor, preparando para que, bueno, yo ya estaba ahí, ya. Me llevan preso. Okay. Y cuando pasa la gente me dice, bien pueda, caballero, me entregan. Y yo me quedé, yo lo miré, yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Ok, me fui. Ya era casado con mi esposa. Wow. Y voy y le cuento a mi esposa, mi amor, me pasó esto. Dije, no, eso es raro, no puede ser. Yo miraba la cédula y decía, no, esto es raro. Y mi esposa me dice, no sé. Y le dije, bueno, vamos a ir a un almacén, le dije. Y vamos a pasar el documento a hacer un préstamo, a hacer un crédito. Wow. Y si pasa, bien, y si no, pues vienen por mí. Y ok, vamos. Y nos fuimos para recuerdo que un almacén muy, muy importante que se llama Flamingo. Oh. Allá le escanean a usted, pastor, hasta lo último, pastor. Dios mío. Si usted tiene algo, le sale. Y yo hoy paso el documento y le dije, quiero abrir un crédito. Y paso. Y me dice, ok, y me dice, ok, su crédito está aprobado por 3 millones de pesos. Dios mío. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Y yo ese día entendí, pastor, que Dios no solo cambió mi nombre, sino que cambió mi identidad, pastor. Ya, yo no tengo un antecedente, estoy limpio. Y muchos de mis amigos y mi hermano pagó cárcel. Me buscaban, pastor, con antecedentes, alias el Gomelo, el Turco. Y Dios cambia eso, pastor. Y después de eso dije, bueno, esto se prendió, pastor, ya comenzó el fuego. Yo dije, bueno, con más libertad, y comencé a meterme a predicar. Y eso fue algo espectacular, pastor. Mi vida comenzó a cambiar. Hoy en día, yo le doy gloria a Dios porque mi familia he sido un testimonio para ellos. Ya mi familia se congrega en la iglesia, la cual pastoreamos. Mi padre, siendo un pastor, fue muy difícil porque aún predicando en el altar, yo nunca predicaba del perdón. Wow. Porque no era capaz de perdonar a mi padre, siendo pastor, siendo ya ministro en la iglesia. Wow. Y yo no predicaba nunca en la iglesia el perdón porque yo decía, pero ¿cómo? Si yo todavía a mi padre no lo perdoné. Me costó mucho. Y recuerdo que un 31 de diciembre, yo voy al otro día, siendo ya primero al otro día, voy y lo encuentro en Guayabado y ese día le dije, tengo que romper esto. Ese día le pedí perdón a mi padre, le dije, perdóneme porque lo odio, perdóneme porque lo aborrezco. Y ese día lloramos como niños los dos. Wow. Él también me pidió perdón, nos abrazamos. Y hoy en día mi familia, pastor, es temerosa, busca de Dios. Mi hermano nomás este año, hace poquito salió de la cárcel, pagó casi 10 años, salió y ahora es un hombre que quiere buscar de Dios, que conoció al Señor. Y uno ve eso, pastor, lo que Dios hace. Lo que quiero decirle a las personas es que Dios puede cambiar cuando nosotros entramos en su propósito. Amén. Cuando le creemos. Y no solo a uno, pastor, cambia a los que le rodean a uno, pastor. Y yo miro cómo mi familia hoy en día se congrega. Mi padre ya no me cuestiona como antes, sino que mi padre, mi papá y yo nunca nos llamamos por papá o hijo, padre, hijo, no, sino por el nombre. Yo le decía Darío y él me decía Alex. No, porque había algo. Mío. Y hoy en día ya él me dice hijo, yo le digo padre, ya él me presenta con él, me dice, vale, presento a mi hijo. Gloria a Dios. Y ya lo hace con orgullo, ya dice, vale, presento a mi hijo y es pastor. Gloria. Y es un ministro y es un hombre y ya habla con orgullo, pastor. Y eso es algo espectacular, pastor, en mi vida. Eso es algo glorioso, pastor. Wow, me gozo, pastor, escuchar eso, como Dios cambió todo, la atmósfera, la familia, y como la obra de Dios se manifestó tan fuerte. Pastor, yo escuchando todo eso, ya escuchamos del ministerio, cómo empezó a fluir. Ahora, ¿cómo llega usted al ministerio pastoral? Importantísima pregunta. Amén. Dentro de todo eso, ¿cómo llega usted a ser llamado por Dios para ser pastor? Pastor, la iglesia Huelellana es una iglesia que a nivel mundial tiene mucha autoridad. El pastor Andrés Noza me dice, hijo, usted tiene un llamado muy grande, usted no se puede quedar quieto. Y empecé como evangelista. Me dijo, ¿por qué no empiezas? Perdón, como misionero primero. Y me dice, ¿por qué no empiezas como misionero? ¿Por qué no vas al Perú? ¿Por qué no vas? Y comenzó, yo dije, bueno, lo que yo estaba dispuesto, estaba en el primer amor. Quería, lo que quiera. Estaba lleno de amor, de fuego. Y arranco a misionar, trabajo como misionero, comienzo a viajar en el país a ciudades, fuera también, comienzo a llevar la palabra. Dios comienza a manifestarse de una manera espectacular, gloriosa, la juventud. Comienza Dios a hacer cosas muy especiales.
Luego, volviendo después de un año de misionar, me dice, ¿por qué no traes como evangelista? Vamos a meterle como evangelista. Y yo, vamos a meterle como evangelista. Y me llevaron como evangelista. Fue una cosa especial, muy espectacular. Grandes ministros también con los que me rodeé, que hicieron cosas muy especiales, con los cuales aprendí mucho, pastor, también. Y luego, ya después de 2 años y medio aproximadamente, vuelvo a la ciudad. Ya voy a la iglesia, conozco mi esposa, la conozco desde que tenía 12 años. Wow. Ella le tocó vivir toda esa experiencia. Fue una mujer que me esperaba, me toleraba, doblaba rodillas, esperaba en Dios. Me aconsejaba mucho, pero yo nunca escuchaba, ¿cierto? Y cuando ya llego, yo dije, bueno, me voy a casar. Me caso con mi esposa aproximadamente a los 19, 20 años más o menos, me caso con ella. Nos casamos. Yo comienzo ya con toda la misión evangelista, todo el cuento. Y cuando vuelvo ya, yo noto que en la iglesia todos me decían, pastor, pastor. Y yo decía, no, yo no soy pastor. Y yo, pastor, y yo no soy pastor. Dios mío. Y entonces el pastor Andrés Nosa me dice, usted no se puede negar al llamado, mi hermano. Te vienen con el presbítero y todo el cuento, y me imponen las manos, me ungen, y me dicen, bueno, tienes que empezar a prepararte. Y bueno, comienzo la primera misión, comienzo la primera obra, una célula, le llamamos una célula, un grupo familiar. Sí. Comenzamos pocos y comenzó la obra a crecer, a crecer, a crecer. Comenzamos el ministerio, el pastorado. Bueno, comencé a prepararme, pastor, y dije, yo quiero prepararme más. Comencé a estudiar teología, terminé teología, digo, quiero más, comencé a estudiar y bueno, me preparé como la maestría en ciencia, filosofía, religión. Bueno, psicología, comencé a hacer muchas cosas. Y yo nunca pensé que iba a llegar a tener una vida porque nadie daba un peso por mí. A mí me decían, usted va a terminar muerto en una cárcel o inválido, ese es su futuro. Y Dios demostró lo contrario. Y comienzo a prepararme. Comencé a levantar varias obras. Llegamos a pastorear en un ministerio donde fue un ministerio de casi 4,000 personas. Lo entrego por algunas razones que pronto no diré, pero la entrego al pastor José, le entrego la iglesia, sigo y bueno, y hemos levantado varias obras. Ahorita estamos pastoreando 2 iglesias, estamos levantando 2 obras también con mi esposa y de aquí para allá hemos visto un respaldo de Dios impresionante. Lo que yo digo es que cuando Dios te tiene en sus planes, pastor, aunque el mismo diablo se quiera levantar, ese mismo Dios va a usar para que fluya, mi hermano, el ministerio en uno. Y aquí estamos, pastor, trabajando fuertemente y dándole la gloria a nuestro Rey. Ya hemos venido hace poquito aquí a República, a esta tierra que es una cosa de locos, donde yo siempre he dicho, hay un mover de Dios espectacular. Tremendo. Y hemos venido ya en una campaña y bueno, hemos venido contando un poco lo que Dios ha hecho, el testimonio, y la gente ha sido tocada, ministrada, ha sido algo muy espectacular. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gozo de manera asombrosa, wow, fue un tiempo y es un tiempo de bendición. Escuchar experiencias como esta nos llenan de gozo y saber que Dios saca al hombre del polvo, del muladar, de atrás, de abajo y lo hace sentar con príncipe. Eso se cumple en usted, en mí, ¿verdad? Y me gozo de escuchar que usted tuvo una infancia donde no fue a la escuela, su escuela era la calle, las almas, y ver de ahí que Dios lo ha preparado, tiene la palabra, el conocimiento, ha recibido de parte de Dios, Dios lo llenó de su sabiduría para poder impartir, y no solamente eso, sino que está llevando el Evangelio y el impacto de Dios en su familia. Yo creo que como Dios lo ha hecho en usted, lo va a hacer con mucha gente. Y yo creo que la gente que está ahí se llene de fe, se mantenga creyendo, abra su espíritu a esa palabra y crea que lo que el pastor testificó es algo notorio, evidente del poder de Dios. Hay algo que me gustó mucho y fue la parte de la ficha. Aquí le llamamos ficha, aquí le decimos ficha cuando usted... Documentos. Sí, la ficha... La ficha cuando usted lo marcan, tiene una marca, un expediente. Amén. Ahí tiene algo que usted va y aparece. He escuchado testimonios de mucha gente que Dios lo ha sacado del sistema, porque eso es que Dios te sacó del sistema. O sea, es un sistema que te pusieron allí como delincuente, como ladrón, pero Dios en su misericordia te borró las fichas espirituales y te la borró físicamente. Es algo asombroso. Pastor, yo quiero que usted, ya para entrar en conclusión, nos dé una exhortación a esas personas que quizás están viendo el video, que están orando, pensando que tienen un familiar que está en la situación que usted estuvo, están orando para que Dios haga liberación, y otros que están quizás en el vandalismo y quieren ser libres. Démele un mensaje de parte de Dios ahí para que esa gente pueda recibir liberación. Pastor,
Quiero empezar con esto. Mira, mi abuela por parte de padre es una mujer muy íntegra. Wow. Era católica, pero muy íntegra. Y nunca se me olvidan las palabras que ella me decía. Ella me decía, nunca es tarde y jamás es muy temprano, me decía Gloria ella. a Dios. Nunca se me olvidan esas palabras. Porque cuando me menospreciaban en la casa, ella me recibía. Wow. Y me levantaba el ánimo. Una mujer que amé mucho. Inclusive murió en mis brazos predicando el Evangelio. Y quiero decirles, familia, nunca es tarde, jamás es muy temprano. Cuando tú estás en los planes de Dios, Dios siempre va a hacer algo, pastor. Dios siempre va a hacer algo. Y hay veces pensamos que un pasado puede estancar un presente en las manos de Dios. Y no podemos permitir que un pasado estanque un presente en las manos de Dios. Pablo fue un hombre que Dios le cambia de nombre, era Saulo. Y fue causante de que muchos cristianos murieran. Y cuando él viene al Evangelio, dice la palabra que tenían miedo de él, ni siquiera querían orar por él. Wow. Y es muy interesante que Dios le cambia ese nombre, cambia un contexto de su vida. Y Pablo dice algo interesante, él dice, todo esto lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. Yo invito a los jóvenes, a las personas que creen que no es posible, que posiblemente su pasado ya lo sé yo, que ya es lo que le tocó en mi vida. Yo pensaba, esta es la vida que me tocó, esta es la vida que tengo que seguir, no hay nada que hacer. Yo le quiero decir que no es así, porque cuando estamos en las manos de Dios, cuando decidimos entrar al plan de Dios, pastor, Dios se encarga de hacer cosas gloriosas, cambiar tu vida, cambiar tu destino, tu futuro. Yo soy testimonio vivo, pastor, de que sí se puede, de que cuando entramos en Dios, ay, pastor, Dios se encarga de hacer cosas gloriosas, de cambiar nuestro destino. Y yo he entendido que yo no puedo permitir que un pasado está aquí un presente en las manos de Dios. Tengo amigos todavía que manejan plazas y cosas. Y hoy en día yo soy ingeniero mecánico, yo trabajo la mecánica automotriz, arreglo los autos. Y cuando llegan me traen sus carrazos, yo no tengo nada, pastor, me los traen y yo se los arreglo y me dicen, ¿cómo es posible que usted después de sicario, de traqueto, usted sea pastor? Yo le digo, ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios. Entonces yo les quiero decir que no permitan que un pasado estanque un presente en las manos de Dios, porque cuando estamos en las manos de Dios, pastor, Dios se encarga de hacer cosas diferentes, de transformarnos, cambiarnos, nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar. Sí se puede ser diferente, sí se puede cambiar, sí se puede entregar esa vida al Señor y permitir de que Él haga cosas gloriosas. Pablo fue un prisionero, pero en Cristo, no fue un prisionero del diablo. Yo prefiero ser un prisionero de Cristo a ser prisionero del diablo. ¿Por qué? Porque si estoy en el Señor, hermano, la palabra se cumple, soy nueva criatura, nueva criatura. Entonces yo les invito a que entreguen ese corazón al Señor, que permitan que haga algo, porque algunos dan temor. Tengo amigos, pastor, que no quieren dejar, porque cuando entran a esa vida, entrar es fácil, salir es casi que imposible. Pero cuando tú entras y quieres salir y ves que no hay como, y tengo amigos que quieren salir de esa vida, de cambiar de ese estado a otro, de posiblemente tener un hogar bien, una familia bien, de no tenerse en qué esconder o huir, y quieren y la ven imposible. Y yo muchas veces digo, sí se puede, sí se puede. Ahorita tengo un amigo normal que le estoy evangelizando, lo amo mucho, allá le decimos un calidoso, es un amor. Y él es muy malo, pastor, ha sido muy malo. Y él va y yo lo evangelizo. Y estos días nomás hablaba con él, me decía, no, yo estoy yendo a la iglesia, estoy yendo al culto, estoy buscando de Dios. Y él me dice, yo voy armado, porque usted sabe, yo pastor, yo voy armado, pero yo estoy yendo al culto, me dice. Dios mío. Y estos días me decía, pastor, ¿cuándo me deja ir a predicar a su iglesia? Porque está como enamorado en sus primeros. Y yo, no, cuando deje el revólver, hermano, porque así no se predica. Tiene que cambiar de espada, de arma, hermano. Dios mío. Y yo veo eso, pastor, y veo gente que quiere, pero le es casi que imposible por la decisión que tomaron. Pero yo les quiero decir, sí se puede, porque yo soy un testimonio vivo de ello, de que Dios cambió no solo mi nombre, sino mis antecedentes, mi sello. Él quitó eso. Y hoy en día, hermano, ya no le sirvo al diablo, mi hermano, al mundo, ya le sirvo al Rey de Reyes, ya vivo por gracia, por misericordia, no por lo malo, pastor. Entonces les invito a que le crean al Señor, que se acerquen a Él, porque Él puede hacer cosas grandes cuando lo buscamos, cuando le creemos. Él se encarga del resto, pastor, de tener una familia, de tener un hogar, de salir adelante, de tener un empleo, de ser honesto, de ser honrado. Hermano, Dios puede hacer todo eso, pastor. Y sobre todo lo más importante es que puedes entrar a la vida eterna
Amén. Y Él se encarga de hacerlo de una manera espectacular. Gloria a Dios. Entonces, les amamos en el amor de Cristo. Esperamos que esto sea algo de bendición para ustedes, para su vida. Y yo creo que el Señor Jesús, a través de esto, va a orar en los corazones, pastor. Va a orar en las Así vidas. es. Gloria a Dios. Pastor, una bendición, un gozo, ¿verdad? Verdaderamente no hemos Amén. gozado. Me siento lleno de la presencia de Dios al escuchar las obras de Dios, al escuchar la maravilla de Dios en su vida. Un gozo y un placer, hermanos, amigos. Suscríbanse al canal, denle me gusta. Quiero que ustedes compartan este video con mucha gente para que este video, esta palabra de vida, les llegue a muchas personas. Pastor, ¿cómo la gente lo puede encontrar en sus redes sociales? ¿Y tiene redes sociales? ¿Cómo lo pueden seguir? Bueno, La yo iglesia. aparezco como Esperanza de Vida, Los Álamos, aparecemos ahí. También tenemos otras redes como NEWGM, que sería la agrupación New GM en Instagram, New GM, o que quiere decir New Generation, mi ministerio Nueva Generación, que lo que queremos una generación diferente. Y ahí nos encontré así, NEWGM. New GM, como la agrupación, nos encontrarían. Y bueno, yo creo que yo sé que Dios va a hacer cosas grandes, Gloria pastor, a Dios. cosas poderosas en las personas que escuchen esto y que llenen sus corazones, pastor. Es una bendición. Amén. Fue una bendición asombrosa. Su hermano Pastor Miguel Mateo estuvo con ustedes. Esto es Excelencia Cristiana Televisión. Un testimonio de vida. Espero que ustedes se gocen, que lo reciban. Pueden buscar al pastor, como le dijo. Está en Colombia, una ciudad, ¿verdad?, donde Dios se está levantando muchos hombres de Dios con la palabra y con la revelación de Él. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Será hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga mucho. Bendiciones para todos.